Buenas Van. noches, profesor, Buenas compañeros. noches, profe. ¿Cómo Buenas están noches, todos? profe. Todo muy bien. Les cuento que tengo un problemita con PowerPoint. No me abre bien la presentación, entonces yo creo que me va a tocar hacerla sin las diapositivas. Les pido disculpas por eso, pero no sé por qué no me abre el PowerPoint y estoy cacharreándole ahí, por eso llegué tarde a la sesión. Pero bueno, igual el propósito pues es básicamente hacer una navegación por los contenidos, mirar cómo vamos a desarrollar la materia, de qué se trata esto de impuestos departamentales y con base en eso pues empezar a mirar eh, digamos que la estructura que tenemos para desarrollar el curso. ¿Listo? Igual, yo siempre les digo, pero nunca funciona. Les digo, siéntase en confianza, me cuentan si de pronto lo que van viendo no les parece o dirán, no, mire, ¿por qué no hacemos más bien otro tipo de actividad o hacemos nos vamos por este lado, vamos mirando y nos vamos acomodando, ¿listo? Entonces, me preocupa el tema de la presentación de PowerPoint. Voy a hacer el último intento, a ver si me la habilita, ¿listo? Entonces, pues nada, básicamente pues digamos que la materia, impuestos departamentales, nos vamos a enfocar bueno, en esta materia, vamos a mirar mucho lo que es la parte de la hacienda pública, que eso es pues básicamente el primer contenido o lo que vamos a ver dentro de la unidad número 1, hacer un poco un barrido de qué es la hacienda pública, qué tanto nos impacta, cómo golpea, nos golpea a nosotros como población, ¿sí? Pero también viéndolo desde el punto de vista macroeconómico, haciendo un análisis global de qué puede llegar a afectar ese tipo de cifras, ¿ok? Entonces, eso, digamos que va a ser la siguiente sesión en donde vamos a abordar toda esa temática con el ánimo de qué? De tener un panorama completo de cómo es el país, ¿sí? Porque es que muchas veces nosotros, y ahorita en estas elecciones, pues uno se pone a criticar y, sí, pero es que no hicieron nada y mire todo, se robaron, fue la plata y como que uno empieza se mete en la misma tónica que se maneja en redes sociales, que se maneja en el voz a voz, pero no nos tomamos el tiempo de ponernos a mirar y decir, miércoles, es que esto viene descuadrado desde hace mucho tiempo, la deuda que hemos adquirido en dólares y con la devaluación del peso, pues la deuda se nos ha casi que duplicado y ahí está gran parte del problema. Entonces, esa parte es la que quiero darles a conocer. En la siguiente sesión va a ser una clase bien interesante, muy chévere, pero va a tener tintes macroeconómicos, ¿ok? Entonces, como para que se vayan preparando, porque el tema es bien chévere, pero nos va a dar una visión muy importante. Visión orientada a muchos temas, eh, por ejemplo, la pirámide poblacional, cómo está la pirámide poblacional de cómo nos estamos envejeciendo como país y qué está pasando con con la niñez, por qué están dejando de nacer más niños y cómo de pronto y aquí muchos me van a alzar la mano y decir, ¿qué le pasa? ¿Pero por qué dice eso? Cómo de pronto la migración de venezolanos nos puede ayudar, ¿ok? ¿Y por qué digo la migración de venezolanos? Más del 80% de los migrantes que están llegando al país son jóvenes y niños, ¿ok? O sea, mano de obra productiva. Inclusive, los niños que están viniendo de Venezuela están viniendo con una mejor educación que la que se imparte acá en Colombia. Eh, pues esperemos a ver eso hasta dónde puede llegar. Es importante crear políticas públicas para este tipo de población y mirar cómo el país puede, digamos que, engranar o acoger a esa población dentro de la economía y esto nos ayuda a paliar muchos problemas, ¿ok? Eh, no lo vean como un problema, la situación de los migrantes, bueno, imagínense cómo sería Estados Unidos sin migrantes, ¿ok? No sería la potencia que es hoy en día. Entonces, partan de ese hecho. Pero también miren un país como Japón, que le tiene las puertas cerradas a los migrantes. ¿Y qué pasó?
se envejeció Japón y ahora ¿qué está haciendo? Le tocó llamar a la población adulta mayor para que, oiga, vengan a trabajar de nuevo porque es que nos hace falta mano de obra. Y usted ya conoce, usted sabe cómo nos organizamos, a qué nos dedicamos y pues no es lo mismo una persona ya adulta mayor de pronto con achaques de salud, con problemitas y a darle la oportunidad a un migrante que viene joven, que lo pueden formar y esta persona puede ser muchísimo más productiva dentro de ese país. Japón se dio cuenta de eso muy tarde, ¿sí? Y eso hoy en día le está pasando factura. Japón tiene problemas económicos muy fuertes, ¿ok? Y es debido a eso. Bueno, debido a eso es una parte. La otra parte es que está muy endeudado con su banco, hagan de cuenta el Banco de la República, pero el japonés. Eh, Ese banco es el dueño de muchas de las empresas privadas. ¿Por qué? Porque le presta dinero, pero deben acciones de su empresa en garantía de ese préstamo. Entonces todas las empresas están endeudadas y lo que han hecho es como convertir en socio a ese banco central. Entonces, miren nomás, hemos abordado ahí tres situaciones que son digamos que son fácilmente las podemos consultar en cualquier medio y, y los problemas tan graves que eso deriva. Entonces, y esto no es problema de países tercermundistas ni subdesarrollados, esto es problema que ahorita todos los países tienen, ¿ok? El simple hecho de que la población se esté envejeciendo, eso ya habla muchísimo de lo mal que estamos como país. Entonces, bueno, como población mundial. Entonces, y a eso súmele lo de la pandemia y súmele que puede seguir saliendo pandemias, ¿ok? Porque este problemita, eso que fue, como diría su amiga la senadora Cabal, los vampiros, los vampiros que nos contaminaron y no, salieron cuentos que los murciélagos, ¿cómo era el animal chino que dicen que fue el que lo transmitió? El pandomil, ya ni me acuerdo el nombre de ese bicho. Pero eso fue que no tuvieron buenos controles en el laboratorio y ese virus se fugó. Dejaron una ventana abierta, algo pasó y ese virus se salió. No tuvieron buenos controles y ahí fue donde se armó el problema. Y eso puede seguir pasando de aquí en adelante. Entonces, tenemos que estar muy preparados para ese tipo de situaciones. ¿Listo? No sé por qué me arranqué con esto, pero bueno, básicamente lo que sí les quería comentar es que, oiga, no me abre absolutamente nada. Estaba quemando tiempo a ver si esto abría, pero no abre. Ay, Dios. Bueno, eh, voy a compartir pantalla y voy a entrar a al sistema académico para poder, digamos que, mirar los contenidos y la estructura del curso. ¿Listo? Entonces, ¿me pueden confirmar si están viendo la pantalla, por favor? Aún no. No, profe. No, profe, no se ve. Miércoles. Ay, Dios. Dios, Dios. Venga, a ver. Entonces, sí, vamos a arrancar primero con la temática de lo que es la hacienda pública y ver un poquito el tema, una óptica macroeconómica, y luego nos metemos de lleno con todo lo que son los impuestos. Estos departamentos de injerencia tienen en el recaudo de impuestos a nivel nacional. ¿Será que sí vale la pena eso? ¿Será que como que uno mira las cifras y uno dice, uy, eso ahí como que es más el desgaste administrativo que lo que se recauda a nivel de impuestos departamentales? Pero cuando uno se pone a mirar en qué lo usan o por qué es tan importante ese recurso para ese departamento en específico, pues uno como que dice, no, sí, no, ¿cómo les vamos a quitar esa entrada si es que estos manes lo necesitan? Porque lo que se les manda de la administración central no les alcanza, es muy reducido para ellos. Entonces empiezan a hacer otro tipo de análisis. Nada, todavía no se ve la pantalla. Sí, profe, ahí Sí, sí ya ya, la ¿Ya? pantalla. pero las Gracias. diapositivas no. No, ni las van a ver porque no me quiere, no me abre aquí lo tengo habilitado y no abre. Entonces, y no, ni lo voy a seguir tocando porque ya me estaba poniendo otros problemas. Entonces, pues nada, vamos
a entrar a nuestro espacio académico de impuestos departamentales. Como les he venido diciendo, pues tenemos un calendario académico que arranca, o bueno, arrancó el 7 de febrero y la primera unidad inició el 7 de febrero y finaliza el 27 de febrero, ¿ok? El 27 de febrero es el día máximo en el cual usted me puede hacer la entrega de las actividades, ¿listo? Y yo hago 2 actividades, taller, o bueno, aquí no hay tanto taller, sino son más otro tipo de actividades y un examen, ¿listo? La actividad pesa un 50% y el examen pesa el otro 50% y ahí se saca la nota, ¿listo? El segundo corte arranca el 28 de febrero y finaliza el 20 de marzo. Entonces, igual, hasta el 20 de marzo ustedes me van a poder entregar la actividad y el 19 y 20 de marzo va a estar publicado el examen. Y en la tercera unidad va a estar habilitada desde el 21 de marzo hasta el 3 de abril. Entonces, igual, hasta el 3 de abril me pueden entregar la actividad y el 2 y 3 de abril va a ser el examen. ¿Listo? Entonces, aquí voy a entrar a la información del espacio académico. Yo le estaba haciendo unos ajustes a la guía didáctica en la parte de las actividades y ya les cuento en qué consiste. Entonces, igual, aquí viene la información referente al espacio académico. Ay, yo no sé si esto lo estoy grabando. Sí. Entonces, Profe, qué pena. dime. Profe, ¿usted está compartiendo la pantalla en Brightspace o no? Pues En por mi parte no. En Brightspace. ¿No la están viendo? No, solamente estoy viendo yo pues la pantalla azulita nomás. Ah, miércoles, ¿en serio? Dios. Profe, la pantalla de su escritorio. Ah, ok, ya. Listo, permítame. Permítame. Listo. Aquí voy otra vez. Ay, muchas gracias por decirme en eso, porque si no yo me despacho a hablar y me ha pasado cosas peores, pero bueno. ¿Perdona? Que ya ahora sí, profe. Listo, bien, qué chévere. Muchas gracias. Gracias por la paciencia. Entonces, les decía que aquí ya básicamente en impuestos departamentales, pues vamos a navegar en la parte de la información del espacio académico. Entonces, lo primero es nuestro horario de nuestras sesiones en vivo, que son todos los jueves de 8 a 10 de la noche. Por este botoncito usted puede entrar directamente a esta sala y los viernes tenemos una sesión de tutoría, los viernes de 8 a 10 de la noche y pueden ingresar a través de este botoncito moradito. ¿Listo? Igual está programado por Teams, ahí pueden entrar. Digamos que hay varias alternativas para que puedan ingresar y no se vayan a perder. Quiero ver la guía didáctica como para que podamos ver los contenidos que vamos a desarrollar durante el periodo y las actividades. ¿Listo? Entonces, la primera unidad la vamos a dedicar a lo que es la hacienda pública y esto es muy importante porque hay que entender cómo recaudan los impuestos, qué controles tienen para evitar que los dineros se desvíen y con todo y controles hacen las que hacen esta gente, ¿ok? Pero lo vamos a analizar. Entonces vamos a ver lo que es la definición de la hacienda pública, cuáles son sus funciones básicas y cuáles son los instrumentos de la política económica, ¿listo? Vuelvo y les digo, esto va a sonar mucho a macroeconomía, pero vale la pena desarrollarlo, ¿listo? A nivel de actividades, yo tengo aquí un taller conceptual, lo cambié por ahorita entramos y miramos la actividad, voy a ajustar esta guía, cambié esta actividad, ya no es un taller conceptual, ya les explico cuál es, pero esa actividad tiene un peso del 50% y luego viene el examen de la unidad 1, que tiene un peso también del 50%, ¿listo? La unidad número 2 se denomina generalidad de los impuestos departamentales y aquí vamos a meternos de lleno a analizar y a comparar departamentos, a comparar de pronto municipios para ver qué tanta... Es que aquí hay un problema en Colombia y es que vemos la desigualdad a nivel macro, ¿sí? Entonces decimos, sí, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina, ya hasta el año pasado decían que el primero era Bolivia
Ahora creo que se habla de Haití, es decir, ya hay varios países que gracias a la pandemia, pues el tema se ha disparado muchísimo más, pero Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales. Pero, y eso a nivel general, pero cuando usted llega a mirar sitios específicos, sitios geográficos puntuales, haga de cuenta un Chocó, un Amazonas, un Arauca, este tipo de departamentos distantes, sin recursos, de pronto podrán tener mucho recurso natural, pero ¿qué tipo de recurso natural? Zona selvática. ¿Qué pasa con la zona selvática? Tiene que ser zona de protección, ¿sí? Entonces no la pueden explotar, no le pueden hacer nada de eso. ¿Y para qué sirve ahorita? Básicamente para puro y duro cultivo de coca. Entonces, cuando uno llega y empieza a analizar ese tipo de situaciones, se empieza a dar cuenta de la dura realidad que existe allá. Y es que hay hambre, no hay oportunidades, la educación es mala, fuera de eso no todos pueden asistir a la escuela. ¿Y qué pasa? Pues que ese es el perfecto caldo de cultivo. ¿Para qué? Para que las bandas criminales recluten a esos jóvenes, inclusive a esos niños. Entonces, el conflicto otra vez se está degradando. No implementaron el acuerdo de paz y esta vaina se está volviendo otra vez a descuadrar. Pero bueno, básicamente, entonces lo que vamos a hacer es eso. Vamos a empezar a analizar los impuestos departamentales, pero con cifras, con comparativos, y eso nos va a dar una visión mucho más amplia del impacto que tienen esos impuestos departamentales. ¿Qué vamos a ver ahí? Vamos a ver cuál es la clasificación de los impuestos en Colombia, qué es eso de la ordenanza departamental y qué papel juega dentro de estos impuestos departamentales. Vamos a hablar un poquito de las generalidades de esos impuestos departamentales, cuáles son los presupuestos de los impuestos departamentales, qué es eso de sujeto activo, pasivo, cuáles son las bases gravables, el hecho generador y las tarifas. ¿Ok? Aquí yo tenía aquí un taller práctico, yo básicamente para este periodo cambié las actividades. Ya no les voy a colocar talleres, es más bien otro tipo de actividades que ya las vamos a ver. Y tenemos también un examen, pero es un examen acumulativo. Entonces vamos a traer preguntas del examen para la unidad 2. Contempla lo que hemos visto en la unidad 1 más lo que vamos a ver en la unidad 2 del material que está publicado en la plataforma y lo que vemos acá en sesión sincrónica. Entonces, de ahí sale mucho contenido para poder realizar ese examen. Entonces, ya muchos de ustedes me han escuchado la carreta que les he dicho. El examen tiene una duración aproximada de unos 40 minutos. Son 10 preguntas, no es nada del otro mundo, pero hay que leer muy bien la pregunta. ¿Por qué? Porque ahí pueden haber cascaritas, temas de interpretación. Entonces, tienen que leer muy bien la pregunta y todas las preguntas son de selección múltiple o de falso y verdadero o de relacione la pregunta, la columna de la izquierda con el término de la columna de la derecha o completar. ¿Listo? Entonces, es muy fácil y no tienen que hacer operaciones ni nada de eso ahí. ¿Listo? La tercera unidad se denomina un breve acercamiento a los diferentes tributos departamentales. Entonces ya nos vamos a meter con unos impuestos específicos, por ejemplo, el tema de las loterías, el tema del consumo de cerveza, licores, cigarrillos, eso es puro vicio, de eso viven los departamentos del vicio, todo lo que tiene que ver con la gasolina, el impuesto de registro y el degüello de ganado mayor. ¿Ok? Aquí pues, hay un tallercito, no es tan práctico, yo diría que es más bien un taller conceptual. Y va a haber un examen que al igual que el anterior es acumulativo, es decir, aquí salen preguntas de la unidad 1, de la unidad 2 y de la unidad 3. ¿Listo? Entonces, ya habiendo visto esto, metámonos ahora sí con la navegación de la plataforma. ¿Listo? Entonces, decíamos que íbamos a ver un tema en la unidad 1 denominado Hacienda Pública. Ese tema tiene los siguientes contenidos. Bueno, a nivel de recursos digitales tiene historia de los impuestos en el mundo. ¿Sí? Es importante conocer, pues bueno, ¿será que esto es un tema solamente de Colombia o cómo subsiste en otros países? ¿Sí? Porque en otros países uno no escucha escándalos de corrupción, hay más control, no son tan derrochadores. Aquí en Colombia estamos pagando casi que más de 5.000 millones de pesos diarios en gasolina para que nuestros gobernantes transiten. Eso es un descaro.
En otros países, esa gente utiliza su propio carro o utilizan bicicleta, ¿sí? Pero acá no, acá toca el carro para el congresista, más las 4 camionetas de escoltas, más las motos que los acompañan, y fuera de eso, si va la mujer, entonces la mujer va en otro carro, con otros escoltas que van en otros carros, y eso nos desangra. Entonces, son temas que hay que comparar, y este video les va a dar un poquito más de ideas sobre eso. Esta es el segundo documento, es una revista de Derecho, es una revista de la Universidad Santo Tomás, y es bien interesante porque nos da una idea clara de lo que es el panorama nacional a nivel tributario. Entonces nos explica detenidamente, es un documento un poquitico largo, importante, lo descargan en PDF, ¿m? Son 42 paginitas, ¿sí? Pero hágale con pasión, métale entusiasmo a esto y verá que se va a dar cuenta que esto es chévere y le va a sacar mucho provecho. Son 42 páginas, pero mire, ya vamos en la 14 y no hemos encontrado nada, ¿sí? Mire, parte 1, vea, apenas hasta la página 17, o sea que en realidad usted va a leer apenas como unas 25 páginas, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la Hacienda Pública Territorial en Colombia? Entonces, esto le va a dar mucha idea. Y es importante que ojalá sea de los primeros documentos que lea, ojalá antes de nuestra próxima sesión. ¿Por qué? Porque usted va a llegar con más armas. Usted va a llegar va a venir documentado y se va a dar cuenta que lo que vamos a ver acá, pues, tiene mucha concordancia y de pronto usted puede participar más, puede hacer muy buenos aportes, etcétera, etcétera. Este es un muy buen documento, ¿listo? Para que lo puedan leer con total tranquilidad. ¿Qué más tenemos por acá? La Hacienda Pública en la Constitución. Ver recurso. Estas son 3 paginitas, simplemente en qué deben utilizarse los recursos públicos. Entonces aquí dice que en el artículo 2 de la Constitución dice, el hacer efectivo los derechos y deberes que señala la Constitución Nacional, y esto es más o menos como ¿cómo le llaman a esto? Un normagrama de cómo la hacienda pública tiene su soporte en la Constitución Nacional. Es básicamente eso. Entonces, léanlo bien porque por aquí pueden salir preguntitas en el examen. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Nociones generales del derecho tributario. Es un videíto para que lo vean. Pues no es un youtuber, esto es un señor académico que explica acerca del tema, pero es bien interesante. ¿Listo? Y otro, el ABC jurídico. Este es un texto más bien pequeño, no es muy extenso y es fácil de leer. Más que todo, pues nos explica muy concretamente qué son ciertos términos que se utilizan en el argot tributario. ¿Ok? Listo, eso por la unidad 1. Esos son todos los contenidos de la unidad 1. Y la actividad evaluativa consiste básicamente en lo siguiente. Vamos a elaborar un mapa conceptual. Cuando abra. Entonces vamos a elaborar un mapa conceptual acerca de los aspectos fundamentales de la hacienda pública. ¿Listo? Entonces se debe realizar un mapa conceptual en donde lo que va a hacer es sintetizar bajo su propio concepto y en forma clara aquellos aspectos que usted considera son fundamentales de la hacienda pública en nuestro país, tomando como base el material que aparece publicado en la plataforma. Ahora, eso es una guía. Si usted de pronto encuentra un material mucho más interesante, algo que tiene un aporte adicional, que es más chévere, con todo, siéntase libre, hágalo, tenga en cuenta ese material y desarrolle un muy buen mapa conceptual. Importante que el mapa conceptual tenga su portada, tenga una introducción, tenga el mapa conceptual y finalice con unas 2 o 3 conclusiones. ¿Ok? Eso es bien importante. Muchos me hacen solamente el mapa conceptual. Peor, me mandan solo el link y yo voy a entrar y me dice, usted no está registrado, me registro y me dice ahora, pague pague mensualmente tanto. Yo digo, miércoles, y entonces, ¿cómo hago? Entonces, importante sí, si tiene ese enlace, lo puede compartir, pero me interesa que me mande una fotico del mapa conceptual dentro del trabajo, ¿ok? Así me manda el link por aparte, ¿ok? Si Profe, falla disculpa. eso, dime, porfa.
igual podemos hacer el mapa conceptual en Word, por ejemplo. Sí, No precisamente. tranquilo. Es más, a mí he visto personas que me lo han enviado a mano. Yo con eso no tengo ningún problema, ¿ok? Lo hacen a mano, pero muy clarito, o sea, no con letra de doctor, porque esas fórmulas médicas que uno no, bueno, hoy en día ya no son así. Anteriormente, eh, y ahorita empiezan a decir, ay, el profe es un cucho, miren, que eso no sé qué, vea que no, habla de unas fórmulas médicas que escribían mal. Y sí, anteriormente los médicos escribían y había personas que estudiaban para interpretar lo que escribían los médicos. Con eso le digo todo. Entonces, sí, por Profe, favor, dime. perdón, discúlpame, es que tengo otra pregunta. Dale. En cuanto a las conclusiones, tú dices que hacer como mínimo 3 conclusiones del tema del mapa conceptual. Sí. 3 conclusiones, ¿tú me podrías regalar un ejemplo? 3 conclusiones, porque digamos no podía hacer una sola conclusión de todo el tema que se está tratando. Sí, Ok, sí me voy a entender. Entonces, sí, ¿de dónde sacaría la segunda y la tercera conclusión? Más o menos un ejemplo, que es que estoy un poquito confundido con ok. esa partecita. Entonces, a nivel de conclusiones de ese mapa conceptual de la hacienda pública es, eh, ¿qué diagnóstico haces de la hacienda pública? Desde tu óptica, con base en el trabajo que acabas de hacer, ¿cómo te parece la hacienda pública? ¿Crees que en qué parte de pronto tiene problemas o qué bondades tiene la hacienda pública que deberíamos seguir fortaleciendo como país? ¿Sí? Hacia allá me gustaría que fueran las conclusiones, ¿sí? Mirar con detenimiento eso. Por ejemplo, te puedes enfocar en una parte puntual, ¿sí? Algo que hemos vivido últimamente y que eso afecta la hacienda pública o que, bueno, toca a la hacienda pública, es cómo dotar de servicios públicos a toda la población. Y vemos que una de las carencias más grandes que tiene el país es el servicio de Internet. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no ha llegado Internet? ¿Por qué el cubrimiento de Internet apenas es del 50% cuando el del gas natural es más o menos del 70%? ¿Qué pasa cuando, o sea, y lo que acabamos de vivir con la pandemia, en donde todo el mundo encerrado, los niños encerrados, no tenían computador, no, y si no hay computador, pues mucho menos hay Internet. Entonces, ¿cómo hacían ellos para estudiar? Entonces, se está hablando que ese solo problemita de la carencia de Internet ha retrasado a los niños casi que en 2 años. ¿Por qué? Porque fueron 2 años perdidos a punta de guías y tenían que hacer recorridos largos. Una que en Bogotá o en las grandes ciudades no lo siente tanto, ¿sí? Lo sufren las personas en los sitios rurales. Ellos son los que realmente están sufriendo ese tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo ves esa situación? ¿Qué tipo de propuesta harías frente a eso? ¿Sí? Entonces, ¿será eh, cómo podemos mejorar eso? ¿Cómo la hacienda pública debería crear una serie de programas o de incentivos que permitan llevarle servicios públicos y de calidad a la población rural, a la población que está más distante? Es increíble que todavía hayan niños que tengan que durar casi que 2 horas caminando para llegar a su colegio y después otras 2 horas para devolverse. Entonces, hacia allá va eso, hacia allá va el tema, ver esas, o sea, que esas conclusiones sean algo que usted eh, logre evidenciar en su trabajo y que lo escriba después a nivel de conclusión y diga más o menos cómo lo podría solucionar o podría hacer una crítica, porque puede que haya, que algo Una esté crítica, te iba a decir, profe. exactamente una crítica, eso me interesa muchísimo más, porque es que es muy fácil cuando uno dice, ah, sí estoy de acuerdo en que la hacienda pública cumple un buen papel, pero no, cuando uno se vuelve, se manda al otro lado, ya la cosa se pone más interesante porque uno dice, ay, miércoles, este man le va a dar duro a la hacienda pública, muestra a ver, y comienza uno a leer como con más entusiasmo. Entonces, puede hacer una conclusión desde un punto de vista crítico, y esas son muchísimo mejor, ¿ok? ¿Te di respuesta? Perfecto, profe. Sí, Listo, perfecto. listo, qué bien, muchas gracias. Muchas Entonces, gracias. no, no, no. Básicamente, esta es la actividad. Si se dan cuenta, es fácil, requiere de lectura, requiere de análisis y después ponerse uno a pensar cómo va a ser el mapa conceptual. ¿Listo? Pero vuelvo y le digo, si quiere, hágalo a mano, yo no tengo problema. Un mapa, el éxito de un mapa conceptual está en las palabras que usamos y en los conectores que utilizamos. Ojalá sí pueda hacer conectores con colores para uno saber, ah, el color rojo
conecta con este y con este. Ah, ya entendí. Si va con color azul, este conecta con este cuadro, con este otro cuadro. Claro, y es mucho más fácil la lectura. ¿Listo? Ahí en internet hay muchas guías o tips que le indican a uno cómo hacer un buen mapa conceptual. ¿Listo? Entonces, esta es la actividad. La pueden entregar hasta el 27 de febrero. Si se dan cuenta, pues no es nada del otro mundo. Pero, pues digamos que la temática es bien interesante y creo que esto les va a dejar mucha enseñanza. Y lo otro, pues es el examen, que va a estar habilitado. Si el periodo cierra el 27, entonces el examen va a estar habilitado 26 y 27 de febrero. Entonces, por favor, prográmense, son 40 minuticos de su tiempo. Usted determinará si lo hace el sábado o lo hace el domingo. Y va a estar habilitado el examen hasta las 23:59 de la noche del domingo. ¿Listo? Y el examen lo van a encontrar aquí en esta sección denominada cuestionarios. Entonces, usted ingresa ahí y en esta parte van a aparecer los exámenes. ¿Listo? Bien. Bueno. La unidad número 2 se denomina generalidades de los impuestos departamentales. Entonces aquí a nivel de contenidos tenemos lo que son los impuestos en Colombia, es un video. Es un poquito ladrilludo, pero la temática es bastante buena. Entonces, anímese para ver este videito que pues no es el más chévere del mundo, pero va a dejar una buena enseñanza. Este de tributos departamentales, de pronto el señor que lo explica no es tampoco el más animado, pero lo explica muy bien. Es muy claro este video. Son como 30, 40 minuticos, pero toca todos los impuestos departamentales y da una buena óptica desde lo que es la administración pública, porque este señor es administrador público. ¿Ok? Entonces, es bastante bueno el video. Impuestos territoriales. Este es un documentico de la Universidad Remington. Bueno, yo tengo aquí Firefox. Firefox me controla cuando dice, uy, esa URL está rara, pilas. Entonces, ok, no hay problema, lo voy a abrir. Entonces, si usted lo hace por Chrome, posiblemente por Chrome no le pone estos problemas, pero con Firefox, si le pasa eso, ya sabe cómo hacerlo para poder ver el documento. Entonces, básicamente de acá, aquí habla acerca de los impuestos municipales en Colombia y luego viene la sección de los impuestos departamentales en Colombia. ¿Listo? Entonces, de la página 47 a la página 57. O sea, son 10 paginitas, muy claro, muy conciso y lo puede trabajar sin ningún problema. ¿Listo? Luego viene otro documento denominado Impuestos en Colombia. Este es el último recurso. Ingresa. Y aquí, pues básicamente nos muestra, digamos que cuáles son los principales impuestos que tiene Colombia a nivel nacional, a nivel local, etcétera. Pero digamos que lo importante es entrar a este capítulo 7 y lo pueda leer. Esto es como la forma en que el gobierno nacional se vende en el exterior para ser atractivo y que inversores del exterior vengan a Colombia a invertir, ¿ok? Entonces, pues digamos que aquí uno puede encontrar las cositas muy chéveres, pero como que uno después dice, pero sí, le dicen al inversionista que no se preocupe, que esto aquí no hay problema, que la seguridad jurídica y puro cuento. Aquí vivimos cambiando las normas y les cambiamos las reglas de juego. Entonces, es un poco ver este texto desde ese punto de vista. Aquí lo puede descargar en PDF o lo puede abrir en PDF y lo puede leer con tranquilidad. Son 27 paginitas, pero es chévere. Esta lectura es bien interesante. Y listo, los contenidos ahí. Y la actividad para esta unidad 2 es básicamente se denomina, espérame aquí, entonces se denomina un documento de aplicación al caso de estudio de un impuesto vehicular. ¿En qué consiste esto? Básicamente es elaborar una liquidación de un impuesto vehicular. Si usted entra a la página de la Secretaría de Movilidad acá en Bogotá, encuentra el vínculo, ahí hay simuladores, entonces haga una simulación con un vehículo, usted le coloca el modelo que quiere, las características del vehículo y eso le arroja
la liquidación, y más o menos lo que yo quiero es que usted elabore ese tipo de liquidación de un impuesto vehicular. Puede hacerlo acá en Bogotá, puede hacerlo de pronto en Antioquia, de donde usted sea, no hay ningún problema por eso, ¿listo? Luego, aplique los conceptos tributarios para el reconocimiento de cada uno de los ítems que se mencionan en el formato de este impuesto vehicular. Entonces, ¿por qué el cilindraje? ¿Por qué si mi carro tiene más cilindraje, paga más impuesto? ¿A qué se debe eso? Entonces usted va a tener que investigar esos ítems que conforman la liquidación de ese impuesto vehicular para poder decir, ah, claro, ya sé por qué es que varía tanto eso. Porque el modelo es importante. Porque entre más viejo el carro, bueno, ¿cómo es? Ya me perdí, es que se confunde uno con el impuesto vehicular, con el SOAT y con la técnico-mecánica. Con el SOAT, entre más viejo es el carro, más paga impuesto. Creo que con el impuesto vehicular pasa algo similar. Bueno, no sé, ahí básicamente habrá que mirarlo bien con detenimiento, pero lo que quiero es que haga el ejercicio y trate ¿no? que investigue cada uno de los componentes que influyen en la liquidación de ese impuesto vehicular. El cilindraje, el modelo, ¿sí? En dónde está matriculado. Como, perdón, profe, como Dale. desglosar el formato, ¿sí? Es decir, Exactamente, eso es lo que quisiéramos ver en esa actividad, en ese punto específico. Luego, profe, dime. perdón, ¿y ese formato uno lo descarga de internet? Sí, está digamos que pueden entrar a la página a la Secretaría de Bogotá, a la Secretaría de Movilidad de Bogotá, y ahí hay unos simuladores. Bueno, la próxima sesión les mando el vínculo para que lo puedan navegar, pero pues digamos que si de pronto usted considera que tiene un modelo ya que de pronto en la Secretaría de Hacienda de su municipio, de su departamento, hay algo mucho más claro, hágalo desde allá, no hay ningún problema, pero pues les voy a suministrar esa URL para que puedan hacer desde ahí. Inclusive ahí explica con detenimiento cada uno de los componentes que hacen parte de esa liquidación. ¿Ok? Entonces, pues para que lo tengan claro y tengan un buen punto de partida para desarrollar este punto. ¿Les parece? El Listo, otro, profe. ok. El otro punto dice, bueno, pues digamos que aquí lo importante es también complementar lo que vamos viendo en nuestras sesiones sincrónicas. Dime qué es exactamente lo que quieres. Perdón, es que uno dice ok y esa vaina se prende. Entonces, me han pasado cosas peores con el celular. Toca la tarjeta, buscar a continuación. Perdón. Entonces, se me fue lo que estaba diciendo. Sí, el propósito de esto es, pues, digamos que complementar el material que está publicado en la plataforma con lo que vamos viendo en nuestras sesiones sincrónicas y de ahí, pues, tener digamos que las herramientas y los conceptos básicos que necesita usted para poder desarrollar esta actividad. Pero con la URL que les voy a dar, con eso tienen resuelto este puntico del impuesto vehicular. ¿Listo? El otro aspecto de ese pequeño taller es seleccione un departamento de la región o del distrito capital en el que se investigue qué impuestos, perdón, aquí me toca, esto es con tilde, qué impuestos de la categoría de impuestos departamentales se cobran actualmente. Entonces, si usted de pronto vive en el Atlántico, entonces mire qué impuestos departamentales específicamente se cobran en el Atlántico. Y nos los explican. Sí, aquí se cobra el de delineación urbana. Miércoles, ¿qué es eso de delineación urbana? Sí, mire, ese impuesto consiste en esto, esto y esto, y se liquida de la siguiente manera. Bueno, qué chévere, ¿sí? Entonces, de eso se trata, de poder, porque es que cada departamento, dependiendo su situación geográfica, dependiendo el nivel, las carreteras que tiene de acceso, todo eso influye en el tipo de impuestos que se cobra. Por ejemplo, si usted va a Leticia, en Leticia, no me lo va a creer, pero no hay vehículos. Ahí hay pura moto, ¿sí? De pronto, si usted ve un carro por allá, es un carro brasilero que entró a Leticia a hacer algo, ¿sí? De resto, uno no ve carros allá, solamente motos, bueno, y lanchas, pero no ve vehículos. Bueno, la moto es un vehículo, no ve carros ni mucho menos camiones.
Pero entonces, imagínense, ¿por qué? Por lo distante que es, por la zona boscosa, por su situación geográfica, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo el departamento, pues eso influye para determinar qué tipo de impuestos son los que se van a cobrar. Puede que usted me diga ahorita, yo no vivo en el Amazonas, pero quiero investigar cómo es qué impuestos hay en el Amazonas para tener un conocimiento muchísimo más amplio. Buenísimo, si lo hace, perfecto, ¿sí? Eso está muy bien. ¿Qué más hay acá? Con base en la pregunta anterior, es decir, del impuesto departamental que usted y de la región que escogió, ¿cuánto dinero recauda ese departamento por concepto de cada impuesto departamental que cobra? Los impuestos departamentales no son muy grandes, no son muchos. Estamos hablando de unos 7, 8 por mucho. ¿Listo? Entonces, más o menos, ¿cuánto recauda por tema de impuestos departamentales en Norte de Santander? Es simplemente eso. ¿Listo? Y hay otro punto, de pronto el más importante, y es el impuesto a la gasolina y el ACPM es muy polémico en Colombia. ¿Por qué? Porque encarece los costos de los combustibles y partiendo de esa premisa, ¿qué piensa usted de ese impuesto? Entonces, lo que le pido ahí es que realice un ensayo en donde exprese su opinión al respecto. Y aquí le doy unas fuentes. Digo, mire, le hace este articulito del Colombiano, lo explica muy bien, viene con una infografía bien chévere, como para que tenga buenas herramientas, y este otro documento del senador Luis Fernando Velasco, que si bien es cierto es del 2012, pero digamos que la temática sigue siendo igual, ¿ok? Y este otro documento de la Universidad Externado, que habla acerca de un análisis mucho más profundo que le hicieron al impuesto a la gasolina y el ACPM, ¿ok? Esa es la actividad, no sé qué inquietudes tengan al respecto. ¿Todo bien? Todo claro, profe. Perfecto, listo, qué bien. Bueno, entonces la actividad de la segunda unidad, pues es esa. Y pues también va a haber un examen que va a estar habilitado. Esta actividad la pueden entregar hasta el 20 de marzo, entonces pues digamos que el 19 y el 20 va a estar habilitado el examen. Luego ya viene la unidad número 3, en donde vamos a abordar la siguiente temática, los impuestos territoriales en Colombia y la inequidad social, la voluntad de la clase dominante erigida en la ley. Entonces, es un documento también de la Universidad Santo Tomás, es bien interesante, es como un artículo de investigación, ¿sí? Son 15 paginitas, pero viene bien explicadito, viene con cifras y pues, digamos que esto lo vamos a complementar mucho en nuestra sesión sincrónica, ¿listo? Porfa, descargue todo ese material, ¿listo? No lo vaya a dejar solo acá, es un material bien interesante, lo hemos leído entre varios docentes de la universidad y hemos considerado que esto es lo mejor para el desarrollo de esta materia. Entonces, créame que es bastante bueno y vale la pena. Otro documento es Guía del Presupuesto Público Territorial. Este es un documento de la Auditoría General de la Nación. Ay, miércoles, lo cambiaron de ruta. Bueno, yo lo voy a consultar de nuevo y se los publico para que lo puedan leer. Y el otro es el Manual Presupuestal Departamental, que es de la Contraloría. Ay, Dios, perdón. ¿Qué pasó? Dios, la Contraloría y la Auditoría hicieron cambios. Me lleva. Bueno, voy a buscarle esos dos contenidos que me hacen falta, porque es que solamente les publiqué 3 contenidos acá. ¿Por qué? Porque esos son lecturas muy grandes. Entonces, pues solamente publiqué 3, pero de esos 3, 2 están dañados. Entonces, me comprometo a revisar este material y conseguirlo para publicárselo directamente en PDF. ¿Ok? Lo que pasa es que pues, a nosotros, por tema de derechos de autor, nos piden que publiquemos la URL para que ustedes lleguen a la página y de la página descarguen ustedes el material. ¿Por qué? Porque nos dicen que si publicamos el PDF en la plataforma estamos violando derechos de autor. Y la palabra violar de por sí ya es como fea. Entonces como que uno dice, no, yo como que la dejo eso quietico. Entonces voy a tratar de encontrar la URL correcta. Si no, busco el documento, lo descargo en PDF y que me regañen en la universidad, pero se los publico en PDF. ¿Listos? Entonces cuenten con esto.
A nivel de la actividad evaluativa de esta unidad 3, entonces, pues básicamente es un taller. Entonces, son apenas 2 punticos. Digo que realice un cuadro comparativo de 4 municipios o 4 departamentos, indicando las principales diferencias en la normatividad respecto al ICA y a la retención del ICA. Usted mira, pero el ICA es municipal. Si va aquí en tema de impuestos departamentales, digamos que va muy de la mano, bueno, es de pronto mal utilizado el término, no es que vaya muy de la mano, pero casi que se solapan los dos impuestos en algún momento. Entonces, el ICA tiene mucho impacto, es un impuesto muy regresivo, pero bueno, digamos que habrá que verlo y ese es mi interés, el que ustedes lo puedan comprender para ver si de pronto al final del curso hacemos una charla única y exclusivamente de lo que es el ICA y el problema que representa para los empresarios ese tipo de impuesto, ¿ok? Y le pido acá que investigue en qué municipios, Dios, ¿cómo se me olvidó la tilde? ¿En qué municipios se liquida y en qué consisten los siguientes impuestos? La sobretasa bomberil, la sobretasa de seguridad y el impuesto de avisos y tableros. ¿En qué departamentos o en qué municipios se cobra y en qué consiste cada uno de esos impuestos? ¿Listo? Miren que no son los super talleres traídos de los cabellos o talleres que de pronto les van a quitar mucho tiempo, ¿no? Son sencillos, son puntuales y básicamente están diseñados como para que usted los pueda desarrollar fácilmente y obtenga las mejores notas, ¿ok? Este taller lo pueden entregar hasta el 3 de abril. De la misma manera, el examen va a estar habilitado el 2 y el 3 de abril. ¿Listo? Entonces, ¿será que le doy clic a esto? Uy, mi chica me da miedo. Bueno, hagámosle aquí con calma. Si se me daña, me perdonan, pero... Entonces, muchos de ustedes ya saben que yo, pues digamos que le doy un beneficio a aquellos estudiantes que les fue muy bien en las dos actividades. Entonces yo los eximo. Digo, no, pues man, si usted ya tiene su definitiva ponderada con las 2 notas de los 2 primeros cortes, ya tiene 3, usted ya pasó la materia. Entonces, pues, ¿para qué me voy a poner a decir, ay, ahora tiene que hacer un taller y tiene que hacer el examen y no sé qué? No, fresco, pues ya, ¿yo qué le digo? Mira, te felicito, te fue muy bien en los 2 primeros cortes y por eso decidí eximirte. ¿Y qué es eximirlo? Que le pongo 4 en el tercer corte y usted no tiene que hacer nada. No tiene que hacer ni taller ni examen. Y pues un 4 por no hacer nada, pues está bien, ¿no? Ahora, muchos me dicen, no, pero la nota es bajita, no sé qué, yo me arriesgo, yo hago el taller y hago el examen. Listo, no hay ningún problema, yo no me pongo bravo por eso. Pero lo que sí le pido es que, como yo les mando un correíto, diciéndole, mire, los que quedan eximidos son fulano, sutano y perenzano. Entonces espero que esas personas me contesten con un sí o con un no. Si usted no me contesta, yo asumo que usted me va a presentar el taller y el examen. ¿Ok? Entonces, pilas con eso. Lo otro es que en las sesiones sincrónicas, pues a mí me gusta que participen, que se expresen, que me cuenten de pronto cosas de su región, particularidades que ustedes ven o situaciones puntuales que cree que puede compartir acá, hágale con confianza. De eso se trata este tipo de espacios. Entonces, y eso enriquece muchísimo más la temática que estamos abordando. Entonces, siéntase con libertad. Ojalá, por favor, lo haga con micrófono. ¿Por qué? Porque cuando me escriben por chat, mis amores, no es que tengan la mejor ortografía, no es que utilicen todos los signos de puntuación. Entonces uno se pierde, a veces como que dice, miércoles, ¿qué me querrá decir? Entonces, a veces paso por la vergüenza más bien de ni leer el chat, precisamente por eso. Entonces, siéntase en confianza, hable, aquí no nos vamos a burlar ni nada de eso, vamos a escuchar con total atención todos los comentarios que tengan ustedes a bien por hacer. ¿Listo? ¿Cómo calculo yo la nota? ¿Cuál es el criterio que utilizo para eximirlo? Pues simplemente tomo la nota que usted obtuvo, la nota definitiva de ese corte 1 y la multiplico por el peso de ese corte. El corte 1 pesa el 33%,
el corte 2 pesa el 33% y el corte 3 pesa el 34%. Entonces, ¿qué hago? Tomo la nota definitiva que usted sacó, por ejemplo, 3.75, la multiplico por el 33% y eso me da 1.24. Esa es la definitiva ponderada de la unidad 1. De la unidad 2, usted sacó 4.25. La multiplico por el peso de ese corte, me da el 33% y eso me da un subtotal de 1.40. Sumo estos dos y me da 2.64. Entonces, con este puntaje yo digo, no alcanzó, mire que quedó corto, no sé qué, si se más, no lo puedo eximir. Pero, si usted saca un 5 en el primer corte y saca un 4.5, la definitiva ponderada le queda en 3.13 y aquí yo digo, lo felicito, me quito el sombrero ante usted es un muy buen estudiante, no sé qué, si se más, y quedó eximido, ¿ok? Entonces, ¿qué es importante acá de esto? Que si de pronto por aquí a usted le queda la nota en un 2.85, un 2.88, un 2.9, que ese 2.9 lo hace uno llorar porque se le dan ganas de revolcarse, pero ¿cómo? Me peleé por un puntico ahí, ¿sí? Eso pasa. Pero el mecanismo para que usted ahogue sus penas, cuando le queda eso en un 2.85, en un 2.9, pues simplemente participe en las sesiones sincrónicas. Cuando usted participa en las sesiones sincrónicas, yo tengo un listadito y le voy colocando puntos positivos. Le digo, ay, qué chévere, esta persona participa mucho, bien, punto positivo. Y se va a dar cuenta que cuando estemos en ese momento de eximirlo, usted de pronto dirá, uy, no, como estas notas ustedes las ven ahí en Academusoft, usted va a ver aquí un 2.85, va a decir, uy, no alcancé a quedar eximido. Pero de pronto yo le mando el correo y le digo, hey, te acabo de eximir porque digamos que no te fue muy bien, pero gracias a las participaciones que has tenido, que fueron muchas, entonces yo decidí eximirte. O sea, no significa que le voy a subir aquí la nota a 3, no, nada, eso no lo hago, pero sí lo eximo. Entonces le digo, entonces, te queda la nota del cuarto periodo, del tercer periodo en 4. ¿Estás de acuerdo o no? Y me responden y listo. Entonces, nótese que participar paga, ¿ok? Entonces, como para que lo tengan presente, háganlo con toda confianza. Esta materia se presta para eso, para dialogar, para ver datos estadísticos, para ver muchas cifras, cuadros comparativos, porque de eso se trata los impuestos departamentales. Vuelvo y digo, no todas las regiones son iguales, ¿sí? Muchos departamentos dependen de Bogotá, ¿sí? Entonces, y eso está mal, ¿sí? Entonces, hay que empezar a mirar eso. Vamos a ver temas de pronto, qué pasa en Estados Unidos o qué pasa en otro país del mundo en donde la situación, ellos cómo la manejan, ¿sí? Entonces, y eso de pronto nos puede dar más luces. Entonces, esa es la invitación, ¿ok? No voy a echarles este carretazo otra vez de que descargue los contenidos, porfa, hágalo, ¿sí? Pero no les voy a volver a decir más esto. Tenga presente esto que hemos hablado hoy, ¿sí? Sobre todo lo del eximir, que no los vaya a coger de pronto por sorpresa, y es que hay personas que son despistadas y no ven este video, no vinieron a la sesión y simplemente alguien les dijo, y el profe exime, si nos va bien nos exime. Ah, bueno, nos va bien es algo tan ambiguo, es tan amplio que uno dice, bueno, pues para mí bien es una cosa y para el profe bien es otra, ¿sí? Por eso explico el criterio que utilizo, ¿listo? Pilas con las fechas, yo soy muy estricto con esas fechas porque pues, soy contador y un contador se basa en fechas, un contador trabaja con fechas, un contador trabaja con el cuchillo entre los dientes, tiene que correr para que no la van a sancionar, ¿sí? Entonces, pues vamos a tener que adquirir esa metodología de trabajo desde la academia. ¿Qué más les digo? Sí, importante el micrófono, háganme caso, esto les va a ayudar, yo los premio por eso, entonces hágalo bien. Tenga una buena conexión a internet. ¿Qué es eso de una buena conexión a internet? Mire, consígase un cablecito de red, ¿sí? Usted va a la ferretería, un cable de red que me pidió el profe Alex para que yo tenga buen internet. Ah, sí, mire, es este. Usted lo compra, eso vale como 8.000 pesos. Conecta ese cable a su módem, lo conecta al cable y ese conecta una punta al módem y la otra punta a su computador. ¿Y usted qué hizo ahí?
directamente se apropió de más de medio ancho de banda de Internet en su casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que si usted en su casa vive con su hermano, vive con sus papás y fuera de eso está por ahí, qué sé yo, la nieta, le aseguro que todos 5 o 6 personas, cada uno tiene su propio, no, ya no tienen celular, tienen ese smartphone. Y ese smartphone inmediatamente llega y ¡pum! Se conecta a la red Wi-Fi. Si usted está conectado a la red Wi-Fi y están los 6 celulares conectados, ya el ancho de banda se va a ver saturado. Y a eso súmele que de pronto su hermano está en YouTube, que la nieta está en TikTok, que su papá está conectado a Netflix y su mamá está por allá escuchando música en Spotify. Entonces, ahí el Internet está sobresaturado y a eso, imagine que de pronto le toca hacer una exposición. ¿Ah? ¿Cómo va a quedar? No le vamos a poder escuchar nada, no vamos a ver nada, precisamente por eso, porque el ancho de banda está totalmente saturado. Entonces, la invitación acá es para que compre ese cablecito y se va a dar cuenta que la vida le va a cambiar. Y le va a cambiar para bien y completamente. ¿Ok? Entonces, sigan ese casito, sigan esa recomendación que les va a ser muy funcional de aquí en adelante. ¿Listo? Y esta es un aviso parroquial que me mandaron de la facultad para que por favor tenga presente las fechas de inscripciones a las pruebas TIT y a las pruebas Saber Pro. ¿Listo? No me pregunten de fecha, yo no sé de este tema, yo nunca tuve que presentar esas pruebas, así que no soy el más duro. Sufrí con el ICFEX y me salvé de estas. Entonces, sí, es básicamente si usted está a puertas de tener su título de graduarse de técnico, de tecnólogo, pues para que le mande un correíto a la facultad preguntándole acerca de este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque he visto que hay personas que han tenido que postergar su fecha de grado por este tipo de cosas. Eso es un requisito y no es un requisito que lo impuso la universidad, es un requisito que nos manda el Ministerio de Educación. Entonces, le pido por favor que ese tipo de cosas pues entienda la institución que pues estamos cumpliendo la normatividad, ¿sí? Y eso nos exigen y pues hay que cumplirlo. Entonces, pero desafortunadamente este tipo de procesos tiene un componente que debe desarrollar la universidad y tiene otro componente que debe desarrollar usted. Entonces, para que no lo vaya a coger la noche, para que esté atento a ese tipo de fechas, costos, ¿sí? Cómo se realiza, en qué parte me puedo preparar, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de preguntas se las pueden hacer a Adriana, que ella le responde todo eso. ¿Listo? No sé qué preguntas tienen, qué recomendaciones tienen para el buen desarrollo de esta materia. Aquí los escucho, soy todo oídos para con lo que me quieran decir. Dios, ¿me escuchan? Digan que se me durmieron, sagrado rostro. Pues todo claro hasta el momento. Ya iremos viendo. Ok, listo, bien, chévere. Sí, igual lo que dicen es muy cierto. En el desarrollo de la materia, pues vamos mirando en qué cositas de pronto podemos ahondar más o qué podemos mejorar dentro de eso, ¿listo? Pero sí, siéntanse en confianza. Esto hay que verlo de esa manera. Hagan de cuenta que estamos viniendo a un conversatorio cada 8 días, ¿listo? En donde vamos a analizar información, pero es importante, un conversatorio se hace mínimo entre dos, ¿sí? Pero por lo general las personas están preparadas, ¿ok? Entonces, ¿para qué? Para tener un buen argumento para participar. Entonces, es importante que lean previamente los contenidos para llegar con armas, para llegar con dientes a ese conversatorio, ¿ok? Listo, pues entonces, si no es más, entonces los dejo libres y nos vemos dentro de 8 días con las pilas puestas para arrancar este espacio académico con toda la energía y sacarlo adelante, ¿ok? Listo, profe. Listo, profe, perfecto. Gracias, Bien. profe. Que descanse. No, a ustedes, muchas gracias. Cuídense profe. mucho.
Cuídense mucho, descansen. Feliz noche a todos. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias a ustedes también.